Amén, nos hemos gozado con los cánticos que se han entonado en esta mañana. Cánticos muy hermosos, hermanos, unos himnos preciosos. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto nos hemos gozado en la adoración, hermano? Que Dios bendiga a nuestras hermanas y a los músicos, ¿verdad? Que Dios les ponga esa gracia cada día sobre ellos. Gloria a Dios. Así que estamos listos para entrar al estudio de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Así que les voy a invitar que abramos la Biblia en el libro de Hechos. El día de hoy pues me va tocado traer la clase a mí, hermano. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 8. Vamos ahí a estar leyendo la palabra de Dios. La clase pasada, a ver, ¿alguno se acuerda de la clase pasada, hermano? Amén, un mártir lleno del Espíritu Santo. Esa fue la clase pasada. Hoy vamos a estar viendo la clase El Evangelio crece y se extiende. Amén. Yo creo que vamos a estar bastante basados en Felipe, hermano. Va a ser la base casi, el personaje más resaltante en esta clase. De antemano, hermano, nos gozamos el día de ayer. Aquí estuvimos un grupo de caballeros, ¿verdad? Aquí buscando la presencia de Dios. Vamos a decirlo así, que fue un pequeño refrigerio que tuvimos de oración y un devocional. Y estuvimos gozándonos aquí en la casa de Dios. Amén. ¿Qué dicen los caballeros que estuvimos aquí? Así que siempre motivamos, ¿verdad? A los que tal vez no pudieron por asuntos de trabajo, pues se entiende. Pero los que no pudieron, no vinieron por no venir, hermano, no tienen excusa delante de Dios. Amén. Es bueno que hagan el esfuerzo siempre que puedan para venir a orar, para venir a buscar a Dios, ¿verdad? Porque es importante. Y más si usted, como siempre le hemos dicho, usted es miembro en plena comunión, usted tiene que estar aquí en la oración, como miembro. Amén. Entonces, y como cristiano y como hijo de Dios, hay que estar aquí. Así que esperamos en Dios que los que no vinieron, ¿verdad? Bueno, los que tal vez por, le digo, asuntos de trabajo no pudieron llegar, los entendemos, pero hay algunos otros que podían venir, no vinieron, pues ahí hay que hacer algo, hermano, porque seguir así no se puede. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Hechos capítulo 8, vamos a leer del verso 4 hasta el 10, perdón, hasta el 20. Amén. Capítulo 8 de Hechos, verso 4. Y vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñenme juntos, hermano. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, todos juntos fuerte. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bendito Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos leído, que es donde vamos a basar el estudio de esta mañana dominical. Te pedimos que nos des esa sabiduría para entender la palabra en esta mañana y que podamos ser edificados todos aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir esta palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y al que esté falto de sabiduría,
Hoy te pedimos que le derrames entendimiento, sabiduría. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche. Da sabiduría a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Así que damos gloria al Señor. También nos gozamos, hermano, de tener otra visita, Oscar Larios Campos. Amén, nos gozamos de que esté hoy aquí entre nosotros, que Dios le bendiga, hermano, gloria al Señor. Así que aquí lo vamos a llevar en oración, tal vez al final del culto ponemos una oración y lo presentamos su petición también. Gloria a Dios. Y también la petición de nuestro hermano Santos, hermano, que ha estado malo, nuestro hermano Santos, no ha estado bien allá en Honduras. La vez pasada, recuerden cómo él se sintió muy enfermo aquí, pues creo que le pegó allá, hermano. Así que la vez pasada estuvimos pidiendo oración, creo que el viernes. El viernes estuvimos orando por él, ¿verdad? Pero no especificamos eso, que es porque está enfermo. Amén. Pero oremos al Señor, a ver si al finalizar del culto para presentarlo delante del Señor. Amén. Así que hoy vamos a meditar en el tema, el Evangelio crece y se extiende. Así que ese es el tema que vamos a meditar hoy. Hay tres objetivos, hermano, y es el número uno, entender que Dios quiere que su obra se extienda, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, hermano, en esta tierra, que la obra de Dios se extienda. ¿Amén? Y cuando hablamos pues que se extienda, hablamos de que se predique el Evangelio, se siga predicando el Evangelio de Cristo, hermano. Así que también otro objetivo es ser más sensible a la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Muy necesario el Hijo de Dios, ¿verdad? Ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Y eso, como le dije, lo vamos a ver en Felipe. Y la tercera es estar más capacitados para enfrentarse al engaño. Porque cuando se trata de la predicación del Evangelio siempre va a haber oposición, siempre. Yo creo que más que para la predicación, para hacer el bien siempre hay oposición, hermano. A veces para hacer el mal no hay oposición mucho, ¿verdad? Al contrario, se opone el bien contra el mal. Pero cuando se quiere hacer el bien, la oposición aumenta. Amén, aumenta la oposición. Y cuando se trata de la predicación del Evangelio, pues también hay oposición. Eso hay que entenderlo bien claro. O sea que Dios no quiere que la iglesia solamente se quede con el conocimiento, con lo que de gracia recibimos todo el tiempo. Hermano, también en algún momento tenemos que dar de gracia lo que nosotros estamos recibiendo, hermano, ¿verdad? Llevarle a otros la predicación del Evangelio de Cristo. Lo que tiene en el libro, hermano, ahí en la introducción dice: Jesús había dicho a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en la tierra, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea que había un plan de Dios. Ahí en Hechos capítulo 1, si quiere vaya allá al libro de los Hechos, hermanos, para que estemos ahí aprovechando a meditar en la Biblia. Hechos 1:8, usted encuentra ahí, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? Siga leyendo ahí. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes ven, yo la vez pasada creo que les dije que la visión de Cristo era visión mundial, una evangelización mundial. ¿Por qué mundial? Porque no lo expresa allí, hermano. Dice que el evangelio tiene que ser predicado, hermano, en todas partes. Amén. En Jerusalén, que era donde estaban en ese momento los apóstoles, o sea, en su lugar donde radican. En Judea. Judea ya era fuera de Jerusalén, o sea, a los alrededores fuera de mi entorno. Y en toda la tierra, habla de que el evangelio llegaría mundialmente a todas las personas. O sea que usted mira que desde allí Cristo está llevando a los apóstoles a una visión amplia, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque ellos se encerraron solo en Jerusalén. Cuando Jesús desde el principio les dijo que tenían que ir fuera de Jerusalén, salir a Judea, salir a los alrededores y aún más alcanzar. Aquí les está mostrando una visión de alcanzar aún al pueblo gentil. O sea que no es que
El Espíritu Santo solamente lo confirmó, no, ya Cristo lo había confirmado, que había un plan para el pueblo gentil. Lo que pasa es que los judíos, que en el caso pues Pedro y ellos que eran judíos, todos los apóstoles, pues en ese caso ellos no entendieron que la visión era expandirse más allá de sus entornos, ¿verdad? No solamente se enfocaba en una nación, ¿verdad? Porque los judíos siempre han tenido ese detalle, hermano, que ellos se creen únicos. Hasta hoy todavía eso pasa con ellos, se creen únicos. Y la verdad que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y Dios los ha guardado hasta hoy. Dios les ha hecho muchas cosas grandes con ellos. Pero siempre han tenido eso de que ellos se encierran en sí mismos, ¿no? Pero que nos muestra aquí la palabra que la visión era amplia, ¿verdad? Era más allá. Y por eso usted ve que después que sale, por causa de la persecución, salen de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Entonces, después de allí, usted mira que se empieza a predicar fuera. Se empieza a predicar, se empiezan a salir a predicar y Dios empieza a usar a Felipe. Pero tuvieron que haber ciertas cosas que sacudieran en aquel momento para que aquella semilla y aquel mensaje o aquel mandato se llevara a cabo. Porque llevarlo en Jerusalén no era el propósito de Dios solamente, era parte. Primero a los hijos, después era a todo el mundo. Amén. Entonces vemos aquí que Jesucristo ya había dejado dicho. Como vemos en la introducción, dice: Jesucristo había dicho a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: por naturaleza somos estacionarios. Queremos encontrar un lugar cómodo y quedarnos allí. Que eso fue lo que pasó con los apóstoles. Se quedaron cómodos ahí, ¿verdad? No querían salir. Y si usted mira que aunque Dios permite una persecución, que era como de doble propósito, porque esa persecución fue provocada por quién, hermano. ¿Por quién? ¿Quién perseguía a la iglesia? Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Y quién era Saulo de Tarso, hermano? Era un fariseo, pero ¿quién era? ¿Qué características tenía ese hombre? Era un perseguidor de la iglesia en ese momento. Todavía no era Pablo el apóstol, todavía era Saulo el perseguidor. Y usted mira que él era un hombre sin misericordia. Él pedía cartas. ¿Y qué era lo que hacía cuando pedía cartas? Él pedía cartas para entrar. Amén. Él llegaba con una orden de cateo, hermano. Usted ve que cuando llega una policía, nadie puede entrar a su casa sin permiso. Así que si llega un policía y quiere entrar, no, tiene que tener orden de cateo. Tiene que tener una orden del juez para que pueda entrar sin permiso a la casa y tal vez inspeccionar o revisar, ¿verdad? Pero Pablo sí llevaba órdenes de cateo firmadas por los sacerdotes. Y entraba a la casa donde decían: por allá creo que hay uno de la secta de los nazarenos, porque ellos así le tildaban a los cristianos. Habían dicho que era la secta de los nazarenos. Y decían: allá hay los de la secta, los del camino. Y él agarraba cartas y iba y sacaba a la gente de allá, a los cristianos, y los arrastraba. Y los llevaba a la cárcel, los castigaban, los torturaban por ser cristianos, por ser oposición al judaísmo, ¿verdad? Pero no era que eran oposición por ser oposición. Eran predicadores del evangelio de Cristo, hermano. Amén. Entonces usted mira que por naturaleza, pues el hombre se estaciona o se acomoda, y los apóstoles se habían acomodado. O sea que era necesario la persecución para salvar a Saulo, y también era necesaria la persecución ¿para qué? Para sacudir y que se llevara a cabo ese plan de que el evangelio se predicara en todo el mundo. Amén, hermano. Era necesario. Entonces, por naturaleza, lo repito, como dice el libro, somos estacionarios, ¿verdad? Y los apóstoles pues no querían salir de Jerusalén, así que Dios tuvo que alborotar algo para sacudirlos, para hacerlos que salieran. Y a pesar de eso no salieron. ¿Quiénes fueron los que salieron de Jerusalén? Los discípulos, hermanos. Los apóstoles ahí se quedaron. Porque recuerde cuando en Samaria se predicó el evangelio que Dios usó a Felipe, ¿a quién mandaron llamar? A los apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles, hermano? Estaban en Jerusalén todavía. Pero sea como sea, se había dado un sacudión para que
saliera a la iglesia, porque era un mandato para todos. Acuérdense que el mandato de la evangelización es un mandato general. Aquí no es que solo unos tienen que ir a predicar. Aquí es que todos los que nos hemos convertido a Cristo, que tenemos un testimonio de la salvación del Señor, hay un llamado a ir a testificar. Amén. Usted ve que el endemoniado gadareno recién convertido, después de que se acicaló, se vistió, se sintió, se puso en su juicio cabal, y yo creo que estuvo escuchando un rato las enseñanzas de Jesús, porque estaba sentado a los pies de Jesús. ¿Qué fue lo que él dijo en sus palabras, hermano? ¿Qué dijo el Nazareno, este hombre endemoniado, ex endemoniado ya? ¿Qué dijo? Te quiero seguir, te seguiré. ¿Y qué le dijo Jesús, hermano? No, vete a los de tu casa. Ve allá a tu pueblo, a tu rancho, predícales allá a todos los gadarenos. Predícales que ha sucedido algo en tu vida. Predícales que hubo alguien que te ha transformado tu vida, quien te libertó de todos los demonios. Pero mire que desde allí él empezó a predicar. Yo he dicho en ocasiones, hermano, yo creo que hasta el reino de Dios, vamos a saber cuánto se ganó ese hombre, hermano. Porque la Biblia no da más testimonio, pero un día usted va a conocer al exendemoniado y va a escuchar su testimonio directamente de él. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al Señor, hermano? Así que todos hermanos están allá esperándonos en la presencia de Dios. Pero sabe que hay un llamado que es no a quedarnos cómodos en un lugar, sino a poder salir a extendernos. O sea que, hermano, los discípulos, hermano, tuvieron que comprender perfectamente que la estrategia de Jesús, hermano, de moverlos a Jerusalén, era con ese propósito, ¿verdad? Entonces, vienen las persecuciones, viene, hermano, aún aquel martirio a Esteban, que eso fue vamos a decir que un golpe fuerte que hizo que se sacudieron mucho más la iglesia, hermano, y se fortaleciera la fe, pero muchos se dispersaron, salieron de Jerusalén, hermano, y empezó una persecución, porque no acabó la persecución al salir, al contrario, ahora se extendió la persecución. Porque cuando Saulo iba para Samaria, ¿a qué iba? Aprender a los cristianos. O sea que ya no iba fuera de Samaria. O sea, él quería continuar la persecución, ¿verdad? Y no sé por qué, pero cada vez que hay persecuciones o viene algo fuerte a la iglesia, hermano, la iglesia como que se purifica. Como que ahí se sacuden los que andan ahí medias tintas, ahí los que andan siendo medios cristianos se sacuden. Fíjense, si ahorita venía una persecución de esas fuertes, esos que andan ahí en un hilo en Cristo, hermano. O se le rompe el hilo o se agarran bien del hilo. Cristo vive, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces había un propósito. Entonces, mire, después de la introducción viene ya el desarrollo del estudio. El punto 1 dice, el plan de Dios es inclusivo. Amén, gloria al Señor. Entonces, dice el punto A, la diseminación del evangelio. Vamos allá a Hechos 8:1, hermano. Vamos agarre su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. 8:1. Voy a leer hasta el verso 4. O a ver algún valiente que lo encuentre y lo lea. Hechos 8:1-4. A ver, la hermana Karen. Dele, hermana Karen. Perdón, Hechos 8:1. 8:1, hermana Karen. Si no, no se preocupe. Me da chance de tomar agüita. Amén. Mire que ahí empieza como dice el inciso A, la diseminación del evangelio. O sea que el punto de partida o el punto de explosión fue la persecución. Amén. A veces no es que Dios quiera que la iglesia pase persecución,
es que a veces Dios permite cosas para despertar, para llevar a cabo su plan, hermano. Amén. Entonces usted mira que estos versículos nos van a presentar a Saulo, que era uno de los que estaba ahí fuerte apoyando el judaísmo. Oiga bien, que aunque había otros líderes, a quien se oye más fuerte en celo y en persecución para defender el judaísmo, era Saulo. Era un hombre que tenía fuertes convicciones en sus creencias. Pero dice que él, hermano, Dios usa a Saulo. Mire que Dios lo usó aún desde antes de convertido. Dios lo usó para sacudir la iglesia. ¿Para qué? Para que se diseminara el evangelio y se empezara a llevar a cabo el plan de Dios. Ya estaban llenos del Espíritu Santo los apóstoles. Ya había 120 llenos del Espíritu Santo. O sea que ya tenían la capacidad de salir a predicar. Porque ¿qué era lo que les impedía predicar? A ver, díganme ustedes, ¿qué era lo que les impedía desarrollar la encomienda? ¿Qué era? El bautismo Espíritu Santo. Es que se les había dicho a ellos que no salieran de Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que fueran investidos del poder de lo alto. O sea que ellos ya estaban preparados, pero no estaban saliendo, no estaban yendo, ¿verdad? Y eso a veces nos puede pasar a todos, hermano. Que a veces Dios nos puede llenar, Dios nos puede dar mucha palabra, Dios nos puede llenar del Espíritu Santo, y a veces no usamos o no nos dejamos que Dios nos use después que Dios nos llena. Amén. Porque algunos dicen, yo quiero el bautismo Espíritu Santo, pero tal vez usted no tiene ni noción de ir a predicar el evangelio. Que si realmente uno pide el bautismo Espíritu Santo para ir a predicar el evangelio, para que haya más denuedo cuando usted predica, para que haya un respaldo de Dios, haya el poder en su vida. Entonces, ¿para qué estamos pidiendo el bautismo Espíritu Santo? ¿Solo para llenarnos? No. Necesitamos pedirlo porque queremos poner en acción la gran comisión en nuestra vida. A ver, hermano, ¿cuánto le damos gloria al Señor? Y yo creo que la iglesia, si todos tuviéramos ese amor y ese deseo de ir a predicar la palabra, yo le aseguro que más seguido hubiera aquí bautismos en Espíritu Santo. Eso yo se lo aseguro, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que detiene que muchas veces no haya derramamiento en cuanto a bautismo Espíritu Santo? Que a veces no hay deseo de ir a predicar el evangelio, hermano. Amén, hermano. No hay deseo en nosotros de ir a predicarle a otros, de ir a llevar la encomienda, la predicación. Porque aunque Dios nos tiene aquí, hermanos, pero no podemos permanecer solo encerrados aquí. Tenemos que ir a predicar. Amén, hermano. Y la iglesia está llamada a eso. La iglesia está llamada. Usted está llamado a hablar de Cristo siempre que le sea posible, hermano. Amén. En su casa, con su familia, en la calle, en el trabajo, cuando, claro, respetando los límites del trabajo a veces, ¿verdad? Y cuando a veces hay mucha restricción, pero se da la oportunidad, pues uno lo hace, ¿verdad? O cuando hay evangelización aquí en la iglesia con los hermanos, usted se puede unir para ir a predicar. O sea que hay medios para que desarrollemos ese labor evangelístico. Amén, hermano. Porque a veces es triste que ni a los de nuestra propia casa les damos testimonio ni les testificamos, ¿verdad? Y eso está mal. Y le digo que ni testimonio porque a veces no hay ni testimonio de que somos cristianos en ellos. No hay un testimonio claro y firme de que nos hemos convertido a Cristo, que ellos noten en usted un hombre transformado, una mujer transformada. Porque acuérdense que dice la Biblia que los que no creen creerán por palabras, creerán en los milagros, creerán en el testimonio que usted tiene, mirarán que realmente Dios cambia. Pero es necesario que se desarrollara esto. Dios levanta una persecución porque esto fue permitido por Dios. ¿Para qué? Para que se cumpliera ese plan, que no era exclusivo solo de Israel. Ese era un plan general, mundial. O sea que vemos que el plan de Dios, hermano, era complementar injertando al pueblo gentil. Ese era el plan de Dios, injertar a los gentiles. Amén. El cual pues somos usted y yo, porque usted y yo no somos judíos. Nosotros somos el pueblo gentil, pero ahora somos la iglesia de Cristo. Aunque seguimos siendo gentiles, pero somos la iglesia
porque hemos recibido a Cristo. Ahora entramos dentro del plan de salvación, del plan de Dios. Y dentro del plan de Dios era insertar al pueblo gentil, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo Jesús? Así que, hermano, vemos aquí en esta palabra que leímos ahí, en el verso 1 al verso 4, pues va a mostrar la persecución, aunque a veces es difícil, pero pues también fue un plan de Dios para expandir el evangelio. Amén. Y ya lo leyó nuestra hermana, dice que aquel día hubo gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes anunciando. O sea que yo le voy a hacer una pregunta. ¿Fue necesaria la persecución para predicar el evangelio? Sí fue necesaria. Amén. Aunque era dolorosa por todos los que sufrieron, pero fue necesaria. Aunque murió Esteban, pero fue necesario. Aunque hubieron mártires, pero fue necesario. Hay cosas que parecen malas para la iglesia, pero son necesarias. Amén, hermano. Y yo le digo, eso que le acabo de decir es para que usted entienda que no todo es mal. Lo que parece malo muchas veces no es malo, es necesario que pase. Amén, hermano. Porque a veces todos queremos que todo nos salga bien, que nos vaya bien, que sea bendición, victoria tras victoria, victoria tras victoria. Pero hay cosas que Dios permite que no nos salgan como nosotros queremos para desincomodarnos, ¿no? Y para que nosotros entendamos que ese no es el plan de Dios, que sigamos ese ritmo así. Dios necesita muchas veces sacudirnos. Entonces, si era necesaria la persecución, pues sí lo era. ¿Por qué? Porque Dios la usó más que una simple persecución, con un propósito mayor, de que se predicara fuera de Jerusalén. Amén. Y lo vuelvo a leer el versículo. ¿Qué dijo Jesús allá en Hechos 1:8? Ahí está el plan. Ahí está la visión de Jesús para los discípulos y los apóstoles. ¿Cuál era la visión? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria al Señor. Así que vemos, hermano, que aunque estaban concentrados, no se habían movido todavía a otras regiones, hermano, como a Samaria o al resto del mundo. Pero ahora Dios permite esto para empujar a la iglesia a esa misión, para empujar a la iglesia a hacer la comisión, hermano. Amén. Entonces usted mira que sí era un plan de Dios la persecución. Amén. Y a veces, lo vuelvo a repetir, hermano, a veces pensamos que hay cosas que parecen malas, que nos vienen cosas aparentemente malas, pero a veces son necesarias. Como cuando nos vienen las enfermedades. A veces uno cree que llegan las enfermedades por pecado o por algo, ¿no? A veces las enfermedades, claro, llegan a veces por algo, pero muchas veces Dios permite una enfermedad para frenarnos, hermano, para detenernos. Porque a veces nosotros estamos tan entregados a muchas cosas que una enfermedad nos tumba, ¿no? Una enfermedad nos detiene, nos cambia la mente, a veces situaciones en la vida. Yo recuerdo que yo pasé un tiempo, hermano, donde mi mente ya no estaba en ser pastor, ya no estaba en ir a predicar, ya no estaba en enseñar la palabra. Claro, no ahora como pastor, antes, en mis primeros pasos del ministerio. Yo decía, ya no quiero, ya no voy más a la obra, ya no quiero saber de eso. Voy a seguir siendo un cristiano ordinario en la iglesia, pero Dios tuvo que permitir cosas en mi vida para que yo entendiera que esa no era la voluntad de Dios, hermano. Cosas dolorosas que me marcaron hasta hoy. Y ahora entiendo y ahora no me quejo. Le doy gracias a Dios porque me hizo entender. ¿Para qué? Para llevar a cabo su cumplimiento de su voluntad en mi vida. Y así mismo Dios lo hará en usted también. Amén. Así que muchas veces así pasa el tiempo, hermano. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios puede usar muchas veces hasta la aflicción para cumplir su propósito. Porque la persecución era dura, hermano. Era difícil. Pero Dios transformó esa persecución en una oportunidad misionera. Oiga bien, una oportunidad misionera. Y a veces Dios permite, luego decir, cosas para poder llevarnos a cabo, ¿a qué? A salir de nuestra comodidad, de nuestra forma de pensar, para llevar a cabo su perfecta voluntad en nuestra vida. ¿Por qué Dios permitió una enfermedad? Para frenarte. ¿Por qué Dios te quitó el trabajo? Para que busques a Dios.
¿Por qué Dios permitió cierta cosa? Para que entiendas que tú tienes que buscar a Dios. Amén. ¿Cuántas personas Dios les ha capacitado, hermano? Hay personas que les gusta predicar, que les gusta ir a la evangelización. Y tal vez dicen, Señor, capacítame, hazme más sabio en la palabra. Y algunos otros Dios les ha dado mucha sabiduría y no tienen el interés de predicar. Están acomodados. Pero espérense, no todo el tiempo van a quedarse acomodados, porque al rato va a venir el Señor, les va a dar un sacudión, que hasta van a llorar, hermano. Amén, hermano. Y cuando Dios lo agarra, agárrese. Amén. Mientras que el Dios no lo entregue al diablo, hermano, cuando Dios lo entrega al diablo, el diablo le da unas buenas sacudidas. Dios es un poco más misericordioso con nosotros. Como digo David, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo, hermano? Amén. Así que vemos que ¿qué pasó con la iglesia? Pues tuvieron que salir. Aparentemente no huyeron silenciosos. Hermano, eso despertó en ellos de que ir saliendo e ir predicando. Imagínense ellos saliendo de huyendo de la persecución, pero ahí en el camino iban predicando. Sin darse cuenta, ellos estaban llevando a cabo el cumplimiento de la misión. Iban predicando, iban hablándole a la gente, hermano, y empieza usted a ver, pues no había todavía hermano, no había algo muy grande formado en Jerusalén. ¿Quiénes estaban como líderes en Jerusalén? Solamente los apóstoles, ¿y quién más? Y los diáconos. Eran los únicos líderes y fueron a los que Dios primero empezó a usar. Porque Dios empezó a usar a Felipe. A Esteban Dios lo usó en Jerusalén, que murió como mártir, pero empezó a predicarles, empezó a hablarles del Señor a todas esas multitudes de judíos, vamos a decirlo ortodoxos, hermanos judíos que creían bien aferradamente a su judaísmo. Viene Esteban, les predica y le dieron muerte, pero eso no detuvo, eso como que impulsó a la iglesia. Al salir iban predicando, iban testificando. ¿Y sabe cuál es la gran maravilla? Que se iban convirtiendo la gente, hermano. Esa era la gran maravilla de Dios, que en medio de todo eso la gente se iban añadiendo a la iglesia más salvos, iban alcanzando. O sea que esa persecución estaba siendo de gran victoria porque le estaba dando crecimiento a la iglesia. Y muchos estaban creyendo, porque es que Dios no está atado a un solo lugar. La palabra que dice la Biblia no está presa. Amén. Y la palabra no está presa porque usted no está preso. Y si aún usted estuviera preso, Dios siempre tiene libres. Amén. ¿En cuánto le damos gloria a Cristo, hermano? Por eso aprenda a llevar el evangelio con nosotros. Lleve el evangelio con usted, donde quiera que vaya. Lleve el evangelio al trabajo. Lleve el evangelio a la escuela. Lleve el evangelio aún hasta las redes sociales. Lleve el evangelio a su familia. Lleve el evangelio a donde usted pueda llevar y dar testimonio, hermano. Que le quieran oír bien y no le quieran oír, pues ya es cosa de ellos. Dice la Biblia que el que creyere fuere salvo, y el que no creyere será condenado. O sea que ya no está en nosotros que crean o no. Nuestro deber es testificar. ¿No? La excusa, los que quedan inexcusados son ellos. El hombre. Gloria al Señor. O sea que había una advertencia a la iglesia de no detenerse. O sea que Dios tuvo que buscar un trampolín, y el trampolín de impulso fue la persecución. Gloria al nombre del Señor. Así que vemos, hermano, que había un propósito, y fue diseminar el evangelio. Y Dios va a usar entonces la persecución para traer diseminación. Vamos al siguiente punto, el punto B. Dice el punto B: Felipe se muda a Samaria. A ver, algún hermano que encuentre Hechos 5 al 8. Hechos 8 del 5 al 8. A ver, un valiente que lo encuentre. Échele. A ver, mire que con ellos iba el respaldo de Dios, hermano. Porque cuando hacemos la obra de Dios, hacemos su voluntad, y Dios se encarga de respaldar su voluntad en nosotros.
Ellos no salieron simplemente a predicar el respaldo de Dios, pues eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran personas que estaban llenos, pues se da testimonio de Felipe, que era varón de fe, lleno del Espíritu Santo. Y mire que cuando sale el Espíritu Santo los impulsa. Dice que entonces Felipe, cuando descendió a Samaria, les predicaba a Cristo. O sea que él no llegó calladito, escondiéndose a causa de la persecución. Él no era de esos hermanos miedosos, hermano, que hasta una cucaracha le tienen miedo, hermano. Amén. Que cuando el diablo les visita se ponen a temblar en vez de que lo reprendan en el nombre de Jesús, hermano. No, Felipe no era un hombre allí fusilánime, no era un miedoso. No, él, a pesar de la persecución, dice que cuando llegó a Samaria, empezó a hablarles, a predicarles a Cristo. Y dice, y la gente unánime, o sea que se conglomeraban las multitudes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Diga bien, y Dios se encargaba de darle respaldo de señales, porque la Biblia dice que señales seguirán a los que creen en su nombre. Echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas. Hermano, si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Y dijo el Señor, y muchas señales mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Amén, hermano. Y eso era lo que estaba pasando. Había un respaldo a la predicación, porque ese era siempre ha sido ese el propósito de Dios, hermano. ¿Cuántos queremos que Cristo venga? No, de veras, a ver, le voy a dar chance a los que no dijeron nada. ¿Cuántos queremos que Cristo venga? Ok, entonces hay que predicar, hermano. Hay que hablarle a la gente que no conoce a Cristo, porque después que se ha predicado el evangelio en todas las naciones, vendrá el fin. Cristo viene cuando el evangelio se ha predicado. Si usted anhela que Cristo venga, colabore predicándole a Cristo a su familia, a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos. Amén. Siémbreles a Cristo en su corazón. Métales a Jesús. Métales a Cristo a los compañeros de trabajo. No los invite a jugar por ahí, invítelos y predíqueles. Hábleles de Cristo. Hábleles del Señor, no tenga pena, tiene el respaldo de Dios. Cuando usted abra su boca, el Señor dice, abre tu boca que yo la llenaré. Dios se encarga de poner las palabras correctas ahí en ese momento, hermano. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué hizo? Felipe, mire, no llegó con miedo ahí a esconderse, a meterse en una cueva, no. Felipe dijo, bueno, pues ya que andamos por aquí cerca, vamos a predicar, vamos a hablarle a otros del Señor. Y empezó a predicar. Y dice ahí en el versículo 7, dice, y muchos de los que tenían, bueno, vamos a leer del verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea que le seguían señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, endemoniados, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No había un ambiente de tristeza. Eso provocó grande gozo. Imagínense, gozo en la ciudad y gozo en los discípulos. Porque al ver eso, los discípulos, que había el respaldo de Dios, no, hay que predicar. Hay que hablar. Y la gente, se venían los cojos, venían los endemoniados, los traían a los endemoniados, a los enfermos, a los paralíticos. ¿Y qué era lo que hacían? Allí ponían sus manos, allí recibían sanidades, allí se hacían grandes milagros. Y la gente, cuando hay milagros, mire, es como cuando usted ve cuando la gente vea cosas así, que de repente algo asombroso. ¿Qué hace la gente? La gente tiende a ver qué pasó. Y se acercan ahí a chismosear a ver qué pasó. A ver, ¿y por qué? Porque el hombre es como dicen del gato, ¿verdad? Al gato le mata la curiosidad. Al hombre a veces le mata la curiosidad también. Y se acercaba a la gente, a ver, mira, este juez sanado esto, los demonios salieron de este endemoniado. Y empezaba a hacer grandes milagros, que eso hacía que la gente se quedara atónita, anonadada. Están pasando, esto nunca había sucedido. Aquí lo único grande que hemos visto es de Simón, pero vemos que aquí este hace más milagros que Simón. Este hace más cosas. ¿Por qué? Porque es que el evangelio, cuando llega a una ciudad, transforma, hermano.
El evangelio cuando llega a un corazón cambia. Cuando el evangelio llega a un pueblo cambia. Algo tiene que suceder cuando el evangelio llega a un corazón o a una ciudad o a un lugar. Algo tiene que pasar. Amén, hermano. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y eso es una gran realidad. Felipe llegó a Samaria y empezaron a suceder grandes milagros. O sea que esa esparción fue necesaria porque empezaron a ver, hermano, hombres que se empezaron a salvar, vidas sanadas. Y cuando habla de las sanidades, pues también eran esos mismos sanados y libres, se convertían a Cristo. O sea que a Samaria llegó un gran avivamiento. Había una necesidad. Y ellos pudieron ver la necesidad en ese pueblo porque al ver cómo había aquel mover, aquel sentir de acercarse, de oír, aquella hambre. Porque usted mira que dice en la palabra de Dios, dice el verso 2, y los hombres, dice el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. O sea que se unían, se conglomeraban, con atención escuchaban. Estaban con atención oyendo cada palabra de Felipe. Amén. Había algo que les carcomía por dentro y es que es el sentimiento de Dios en su corazón. Porque cuando llega la palabra, hermano, la palabra nos atrapa. Yo no sé cuando usted le predicaron a Cristo, cuando a mí me predicaron a Cristo, yo me quedé atrapado por la palabra, hermano. El Espíritu Santo me atrapó. Que yo les he dicho muchas veces aquí que yo no pude soportar estar allí con el pensamiento de que si Cristo viene me quedo, Cristo viene me quedo. Yo le tuve que decir a mi hermana, ¿sabes qué? Yo quiero aceptar a Cristo. Porque el Espíritu Santo me atrapó. Aquellas palabras, aunque tal vez no de tanta elocuencia ni tanta teología, pero esas palabras simples, pero esa palabra de Dios me atrapó. Y me convertí a Cristo, hermano. Y esa palabra, porque así pasa cuando el Espíritu Santo llega a un corazón, lo convence. Usted hable la palabra de Dios. El que se encarga de convencer es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Solamente usted póngase en las manos de Dios. Póngase en las manos de Dios para que Dios le use y lo demás Dios se encarga. Usted siembra y Dios da crecimiento. Como dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Algunos no van a creer y usted no se preocupe por no ver resultados en algunos, porque algunos son duros, hermano. Pero ya es problema de ellos. Pero cuando usted vaya, predique la palabra de Dios y usted mirará que el Espíritu Santo se va a encargar de que esa semilla germine. Tal vez a veces no al momento, Dios después va a germinar, pero a veces en el momento sí Dios conmueve los corazones. Y hay quebranto en la gente. Pero eso lo hace Dios a través de mí, a través de usted, a las personas que les testificamos del Evangelio de Cristo, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Así es. Entonces vemos, hermano, que Samaria era una ciudad muy importante. ¿Por qué era una ciudad importante? Porque los samaritanos y los judíos, ¿qué tenían, hermano? Eran mejores amigos, ¿verdad? ¿Cómo estaba la relación entre los samaritanos y los judíos, hermano? ¿Cómo estaba a ver, póngase de pie y dígalo fuerte. ¿Cómo estaba la relación? Exactamente. Y eso lo dice la Biblia. La mujer samaritana que dijo, ¿tú cómo me pides agua? Sí, ni los judíos ni los samaritanos nos llevamos bien. O sea, ¿por qué vienes a pedirme agua? O sea, que no te voy a dar, a sacar. Que al final la sacó. Pero tenían un problema, que no había una buena relación entre ellos. Entonces, cuando llegan ahí, mire qué gran impacto, que los que no tenían buena relación con los judíos se empezaron a convertir al Señor. Amén. O sea que vemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien. Amén. Entonces los samaritanos eran vistos como personas como, hermano, como gente impura, como herejes por los judíos. Así eran vistos por los judíos como herejes, como personas malas, personas no bien vistas. ¿Por qué? Porque no eran judíos, algunos estaban mezclados. Pero, hermano, el hecho de que Felipe predicara en Samaria y que muchos creyeran en el Evangelio, eso mostraba que el Evangelio no era solamente para algunos, era para todos, hermano. Y el Evangelio sigue siendo para todo el mundo. No solo para los sanos, también para los enfermos.
No solo para los mexicanos, no, también para los hondureños, para los guatemaltecos, para los peruanos, para los panameños, para todos es el evangelio. Yo creo que en una ocasión yo le digo a ustedes, hermano, que hoy lamentablemente hay iglesias nacionalistas. O es que aquí en este templo solo entra puro dominicano. Aquí puro catracho. Si usted come baleadas, entra a este templo y no. Puro catracho aquí. No, hermano, la iglesia es multicultural. Y eso es lo asombroso, que aquí nos hacemos un enredijo de cultura, hermano. Pero nos entendemos. Mire que yo tengo que tener cuidado de no decir palabras que ofendan a un hondureño. Palabras que para mí no son malas, pero si yo sé que un hermano dice, hermano, pastor, no diga esas palabras. Okay. ¿Es mala para usted? Sí, okay. Por la conciencia de ellos no la voy a decir. La evito. ¿Por qué? Porque es que la iglesia es multicultural. Ya en Cristo no existe cultura, hermano. En Cristo somos uno. Aquí olvídate que él es mexicano y el mexicano no se lleva con el salvadoreño. Mira, en Cristo el salvadoreño y el mexicano se lleva bien. Somos hermanos en Cristo y nos une la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén, hermano. Ay, que aquel es americano y este es guatemalteco. No importa. Sea lo que sea, en Cristo somos uno. Aquí ya no hay diferencia cultural, hermano. Aquí nos dividen las fronteras, pero en Dios, cuando estamos unidos en Dios, somos uno en Cristo. Uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Así que si usted le tiene cierto reproche a ciertas razas, usted está en pecado, hermano. ¿No? O si es racista en Cristo. Porque hay racistas cristianos, hermano. Sí. Hay uno que dice, ay, a mí los hermanos de Guatemala no me pasan mucho. Ay, a mí no, quítese de esas cosas, eso no está bien, hermano. Usted debe de aprender a tratar con todos, debemos aprender a relacionarnos todos. Aquí hay que dejar eso a un lado, aquí no hay que ver ni más a nadie, ni menos a nadie. Aquí todos somos igual, todos somos iguales. No es que aquel está más alto, que él está más chaparro, eso no marca diferencia tampoco. Es que aquel tiene las orejas más perfiladas y el otro que está todo orejón. No, eso no marca diferencia en nosotros como cristianos. Dios lo hizo a usted como usted es. ¿No? Y yo lo voy a amar a usted y usted también debe de aprenderse a amar así. No debe de andar ahí poniéndose cosas que no debe de poner para verse bien. ¿No? Usted ve la gente y se ponen cosas, hermano. Se inyectan por todas partes. Porque no se sienten cómodos como son, para ser aceptados por ciertas personas. Ay, me tengo que modificar. No, quítese de eso. Ya en Cristo eso no sirve, hermano. En Cristo somos uno y el Señor nos salvó y tenemos que aprender a amarnos y aceptarnos todos tales como somos. Claro, y estando en Cristo. Amén, porque claro que usted tiene una cultura, siendo un mundano, un borracho, una persona que le gusta el pecado. Yo no puedo convivir así con usted. Amén. No puedo aceptar ese tipo de vida. Voy a marcar una línea. ¿Por qué? Porque yo no soy de ese ambiente. Pero con mis hermanos en Cristo tenemos el mismo ambiente, aunque seamos diferentes razas. ¿Por qué? Porque estamos convertidos a Cristo. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Así que, hermano, Felipe pues llega a Samaria y era muy significativo llegar a predicar ahí. ¿Por qué? Porque los samaritanos pues no se llevaban bien con los judíos. Pero ahora hay un plan de Dios que es mostrado y Felipe dice, bueno, pues si Dios está salvando a los samaritanos, ¿quién soy yo para no amarlos? Tengo que amar a este pueblo también. Y mire que dentro de ese pueblo, vamos al inciso. Yo estoy aquí resumiéndole los puntos, hermano, porque si me agarro a estar leyendo ahí, pues solo vas a leer. Entonces, dice aquí el inciso 2 dice, las ciencias ocultas y el evangelio. Hechos 8, 9 al 13. Aquí no va a hablar de quién, de Simón. Y dice el punto A, un mago no pudo engañar a los apóstoles. Oiga bien, ¿por qué? Porque cuando Felipe empezó a predicar en Samaria, allá había un grande, un reconocido. ¿Y quién era? Simón. Simón era, hermano, era el brujo de la ciudad, era el mago de la ciudad, era el chamán de la ciudad. Usted ve que en el pueblo dice, no, ¿quieres un buen trabajo? Fulano. ¿Quieres que lectura de la mano? Fulano, bueno. Ese estoy seguro que te va a leer bien bonito la mano.
Y la gente pues iba porque él hacía artes mágicas. Y si dice que hacía artes mágicas, no era que solamente hacía arte. Había una influencia demoníaca detrás de todo lo que hacía Simón. O sea que su arte era más allá que una arte que dé risa. Porque hay gente que va a los circos, que va a esos lugares. Dicen, quiere el circo, es que los payasos y la magia de los payasos y de todos los magos. Hermano, a veces esa magia viene respaldada también por otras influencias para que se convierta en artes mágicas. Por eso uno no suele ir a esos circos, hermano. Amén. No suele ir a meterse a circos de hipnosis, ni a nada de eso. Porque sabemos que detrás de todo eso hay una influencia que se mueve. No queremos en la magia, porque definitivamente la magia, aunque uno puede decir, es que esto es magia sencilla, magia blanca, hermano, magia blanca, magia negra, magia morada, eso no proviene de Dios, hermano. Eso no tiene más que otra trascendencia del diablo. Lectura de manos, hermano, y todas esas cosas que la brujería, esos rituales que te voy a poner velas y préndele tantas velas y clávale alfileres aquí al muñeco para que tú y que te va a ir bien, hermano, y gente creyendo todavía en esas cosas, hermano. No es que tengo que prenderle la vela para que tenga suerte. Todavía hay cristianos así, hermano. No, es que en la iglesia hay mucha envidia. Me voy a prender unas cuantas velas de San Simón. Y se van por las velas de San Simón, hermano. No, es que no puedo agarrar novia. Van y ponen de cabeza a Judas Tadeo, hermano. Cristo, hermano, no es cuento, pero a veces todavía hay cristianos con esas ideas mundanas. ¿Ve? Usted puede prender una vela de olor para perfumar su casa, pero no una vela para un santo. Cheque que esa vela que compra no tenga por ahí un santo, hermano. Hay que cheque que sea de perfume. Esa sí ponga todas las que quiera. Pero cheque que no vaya a andar poniendo veladoras allí porque dedicadas a Changó, al Siete Rayos, a todas esas cosas, a todos esos movimientos ocultistas. Hay que tener mucho cuidado de eso, hermano. A ver, entonces, allí había un grande, uno llamado Simón el mago. Y mire, hermano, que el tiempo no ha ido tan rápido, apenas vamos entrando casi. Entonces vemos aquí, hermano, que ¿quién era Simón? A ver, alguien que me diga quién era Simón, así en pocas palabras. A ver, vamos a preguntarle al hermano Oscar, como que quiere responderle, hermano Oscar. ¿Quién era Simón, hermano Oscar? A ver. Amén, hermano, gloria a Dios. Él era un farsante, hermano. Amén, porque mire que la magia que, lo vuelvo a decir, y esto me gustaría así aclararlo bien, la magia que él ejercía no era magia cualquiera. Era artes mágicas. Amén. Entonces, él hacía muchas cosas que dejaban anodadada a la gente, lo tenían como, este es el gran poder de Dios, lo que ese hombre hacía. Pero era realmente un farsante, como dijo nuestro hermano Oscar. Hermano, él practicaba la magia, dice el verso 9. Mire, vamos a leer el versículo 9. Dice, pero había un hombre, ahí estamos en el capítulo 8, verso 9. Había un hombre llamado Simón, que antes, dice antes porque supuestamente se convirtió, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar ¿por quién? Por algún grande. Y mire cómo tenía la gente de allí. A este oían atentamente todos. Decía desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, dice aquí, con sus artes mágicas. Les había engañado, ¿por cuánto? Por mucho tiempo. ¿Qué entiende usted por mucho tiempo? ¿Qué entiende, hermano Monterrosa, por mucho tiempo usted? Sí, que ya tenía tiempo, hermano. Añales engañándolos. Ya tenía años engañando. O sea que se hacía pasar por un grande, tenía una gran fama. Era el más conocido de TikTok, hermano. Era el influencer más conocido de su época.
Era el más conocido de las redes sociales. Que tengan cuidado con eso de las redes sociales, hermano. A ver, él tenía una fama, pues también tenía poder porque hacía artes mágicas. No sé a qué demonio le rezaba, hermano, o a qué demonio buscaba. Y tenía muchos seguidores. Tenía muchos likes, muchos seguidores. A ver, dice que llegó un momento de que cuando él vio, pues también se conglomeró, cuando llegó Felipe y miraba aquellos grandes milagros, dice que también se convirtió. En el lado positivo, habla de qué? De que el evangelio alcanza hasta la gente más perdida y más hundida, hermano. A la gente que está más perdida y más hundida, a veces hasta en el satanismo, en la brujería, en la hechicería, en todas esas, hermano, en todas esas cosas ocultas. Hermano, ahí estaba este hombre y él, al ver todo lo que sucedía, creyó. Porque el evangelio alcanza, no importa la condición de la persona, alcanza y cambia. Pero vemos que él no se convirtió genuinamente, aunque aparentemente dio pasos de conversión. ¿Qué hizo Simón? Creyó. Ahora díganlo fuerte. Se bautizó. Oiga bien, se bautizó. ¿Y qué más hacía? ¿Eso que habla de qué? Que ahí estaba fiel al culto, hermano. Ahí estaba fiel, siguiendo. Cada vez que Felipe hablaba, él estaba ahí recibiendo la palabra. Amén. Se iba Felipe a otro lado, allá iba y se sentaba y escuchaba a Felipe. O sea que estaba gozando, estaba creciendo. Amén. O sea que estaba yendo muy bien. Pero todavía había un sentimiento oculto dentro de él. Amén. Porque ya sabe que el Facebook le generaba ingresos. Y de eso vivía, hermano. ¿Me estás entendiendo, verdad? Okay. Sus artes mágicas le generaban ingresos. Y de eso vivía. O sea que ahora tenía que buscar la manera de cómo recuperar ingresos. Y aunque estaba convertido y aunque estaba convencido, decía, pero ahora ¿en qué me voy a dedicar? Porque desde ya muchos años he trabajado en esto y ahora vienen y me lo derrumban. Ahora me convierto a Cristo. Es como el que dice, ahora me convertí a Cristo, ya no puedo andar robando, ahora tengo que trabajar honestamente. Hermano, hay que trabajar honestamente. Ya no puede usted seguir robando, ya no puede usted seguir mintiendo, ya no puede usted seguir haciendo cosas, trampas. ¿Por qué? Porque usted es cristiano, convertido. Ya no podemos seguir en eso. Entonces, ahora él tenía que buscar otra forma. Y ahora de repente hay una gran multitud de hermanos convertidos en Samaria. Una gran hermandad. Y ahora dice Felipe, bueno, pues ahora hay que dar el reporte allá arriba para que envíen a los apóstoles. Y como en ese momento, pues solo los apóstoles eran los que estaban al frente, hermano, mandan allá a decir que en Samaria había un gran avivamiento y que se estaban convirtiendo las almas. Y entonces mandan a Pedro y a Juan, a los apóstoles. Y cuando llegan ellos a Samaria, hermano, encuentran aquel gran avivamiento. Y específicamente se les había encomendado que fueran para que los hermanos recibieran el bautismo de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios, para que se siguiera predicando la palabra. O sea que los apóstoles dijeron, hay que ir a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo y para que esto que se ha iniciado continúe aún con ellos también. Y entonces empiezan a imponer las manos. Yo pienso que cuando llegó Pedro y Juan, ahí los recibieron, ahí estaba entre ellos Simón. Y dijeron, estos son los apóstoles de los cuales habla Felipe. Y los conoció y todo, y empezaron a hacer una oración, empezaron a orar y imponer las manos sobre los discípulos y empezaron a recibir el bautismo en Espíritu Santo, hermano. Y cuando vio Simón eso, Simón no dijo, yo quiero también recibirlo. Él dijo, yo lo quiero tener para ayudarlo. ¿No? Y ese fue un gran problema. Sacó aquella mala intención que había dentro de él. Lo que lo tenía sin dormir. Ahora, ¿de qué voy a trabajar? Ahora, ¿cómo voy a generar? Entonces, aquí está la oportunidad. Y él tal vez pensó de buen corazón, le voy a decir cuánto tengo que darles para que yo haga lo mismo, ¿verdad? Pero es que el don de Dios no se puede vender, hermano. El don de Dios no se compra ni se vende. El don de Dios viene de parte de Dios. Él da y eso no tiene precio, hermano. Amén, hermano. Aquí es mentira, como muchos pastores dicen, usted tiene que dar $300 y la presencia de Dios va a estar con usted. No, usted no tiene que dar ni un peso, hermano, para que la presencia de Dios esté con su vida.
Usted no tiene que sembrar millonadas para que las bendiciones de Dios lleguen. No, eso no se vende. Y todo aquel que hace eso es un farsante, un vividor, hermano. Amén. Entonces, eso, y lamentablemente a veces así tildan a los pastores que son vividores, que venden los milagros, que venden la oración. Bueno, yo creo, hermano, que todo en Dios es gratuito. Que Dios nos da su bendición de acuerdo al deseo de nuestro corazón. Si nosotros anhelamos la presencia de Dios, Dios nos da su presencia. Si usted tiene buenas intenciones y buenos deseos de llevar la palabra, mire, pídale. Amén, hermano. Y ser usado por el Señor. Dios puede usarlo porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Entonces la magia, hermano, era una conexión que él tenía pues con el mundo espiritual. Mucho engaño a esa ciudad, pero ahora empieza a haber conversiones. Y eso hay que tener cuidado, hermano. Yo le digo de verdad, usted piensa que se lo digo jugando, pero es verdad, hermano. Uno en Cristo ya no puede andar haciendo conexión con todo ese tipo de cosas. No tiene que andar usted buscando a ver cuál es mi horóscopo. Hermano, no digo que gracias a Dios que se murió. A usted no los oye aquí, hermano. Porque esto lo vamos después a poner en las redes sociales. Pero ustedes lo dijeron, estuvo bien. A ver, no le digo que gracias a Dios, pero hay gente que vivía enamorada de ese hombre, hermano. Y esperando que le dé el horóscopo fulano. No podemos nosotros andar en esas cosas. Ni tampoco andar buscando la quiromancia, hermano. O sea, los brujos, los que practican la quiromancia, que son los adivinos, los videntes, la brujería. Creemos que todo eso es movimiento satánico. Y creemos que existe. Tampoco decir eso no existe. No, sí existe. Por eso nosotros no participamos de eso. Amén, hermanos. No participamos y ningún cristiano puede andar mezclado con la brujería. Ningún cristiano puede andar buscando que le echen el huevo, que le den su barrida. Nada de eso, hermano. Es que voy a poner 7 trenzas en la puerta para que no entren los malos espíritus. Quítese de eso, hermano. Lo que necesitamos es la presencia de Dios con nosotros. Amén, hermano, es lo que necesitamos. No son las 7 trenzas que usted ponga ahí de palma lo que le va a quitar los demonios. Porque tal vez el demonio va dentro de la gente, hermano, y entra y sale a la casa. No, lo que necesitamos es que la presencia de Dios esté con nosotros. Tenga cuidado porque puede ser que a veces el diablo quiera convencer a alguno a que vaya a que le den su barrida, o a que es que todo me está yendo mal, será que tengo que ir a consultar a un adivino. Hermano, hay que tener mucho cuidado con eso no se juega. Amén, hermano. Hay que tener cuidado. Eso mantuvo engañado mucho tiempo a los samaritanos, hasta que vino el evangelio y les abrió los ojos. Por eso hoy podemos ver, aunque nos digan exagerados, aunque nos digan extremistas, y aunque la gente opine lo que quiera, no nos importa. Nosotros sabemos y conocemos la verdad que está establecida en esta palabra, hermano. Y aunque la diga, ese pastor es exagerado, ese cristiano exagera con sus creencias, no me interesa que la gente crea. Dios me ha abierto los ojos. Dios nos ha abierto los ojos. Y eso fue lo que pasó en Samaria. Llegó el evangelio, se le abrieron los ojos al pueblo samaritano. Y ya no buscaban a Simón, ahora Simón se convierte. Que después voy a cerrar en ese punto, hermano. En el mal que hizo Simón, ¿verdad? Porque él lo primero que hizo, mire, vayamos ahí nuevamente. En el versículo, dice aquí en el versículo 20. 8:20. Entonces Pedro, en el versículo 18, hermano, cuando vio, Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero. Mire lo que dice ahí, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Oiga bien,
Por eso yo le digo una cosa, hermano, deténgase un poquito ahí. Hay que tener cuidado porque a veces hay cristianos que andan detrás aquel tiene el don fulano. Andan detrás de la asunción, andan detrás de la profecía de otros predicadores. Usted no debe andar detrás buscando profecía. Usted tiene la palabra profética más segura. Amén, hermano. Y si un día Dios le habla por profecía, pues gloria al Señor. Pero tampoco andamos buscando que los predicadores nos profeticen. Si Dios nos profetiza, si Dios usa a alguien para profetizarnos, pues gloria al Señor. Pero no andamos detrás de eso, ni andamos detrás de la unción de nadie. Andamos detrás del Señor. Andamos detrás de la palabra. Hermano, y qué bueno que cuando uno crea la palabra, porque creer a la palabra a los samaritanos les trajo una gran bendición. Les abrió los ojos y los guardó de seguir engañados, hermano. Amén. Entonces, mire que este hombre, después que hizo todo eso, ahora le ofrece dinero. Dame también de este poder, versículo 19, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, oiga bien, que no pudo, más que engañar, no pudo convencerlo ni comprar a Pedro. ¿Y cuánto billete me ha de dar? Y si vale la pena, ¿va? Como Jesse, que vinieron a darle allá la recompensa por la sanidad de la lepra. Y ahí Jesse no se quedó con lo que había dicho el hombre de Dios, sino que se fue allá a la distancia, y le dijo, no, mi Señor dice que me des tanto para no separar estas caridades. Y cuando llega, ya llega como si nada. Se le pegó una gran lepra, le dijo el profeta de Dios, le dijo, la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti. ¿Por qué? Por su ambición. Pero Pedro no era un hombre ambicioso. Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Si hubiera sido un ambicioso, hermano, allá se trueque. Si hubiera sido uno de los apóstoles de ahora actuales, hermano, un montón de apóstoles falsos que hay hoy en día, hermano, hace negocio con el evangelio. Porque hay muchos negociantes en el evangelio también. Pero no, Pedro le dijo, no, mírelo cómo le respondió Pedro. Pedro le dijo, versículo 21, no tienes tú, versículo 20, entonces Pedro le dijo, verso 20, perdón, hermano, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga, el arrepentido lo mandan a que se arrepienta otra vez. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que el apóstol le dijo, ve y a ver si Dios te perdona, porque eso casi era una blasfemia, hermano. ¿Cómo usted va a comprar al Espíritu Santo? El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aunque esa no era una blasfemia, pero sí casi llegaba a ese grado. ¿Por qué? Porque quería comprar el don del Espíritu Santo. Amén. Y mire lo que él responde. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros a mí, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado en la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. No dice ahí, y agarraron a Simón y le pusieron toda la mano para que el Señor lo perdonara. Yo no veo que oraron por él, hermano. Amén, hermano. Qué malos los apóstoles, ¿verdad? Qué malos los apóstoles que no oraron por Simón. Es que a veces, hermano, cuando la gente hace muchos males, a veces llega un momento en que Dios le dice a la gente, al que está orando por otro, dice, ya no ores más por él, como dijeron a Saúl, ya no ores más por él, porque es que yo ya lo he desechado. Hay momentos así, hermano. Hay momentos en que Dios quita la carga, y mire, ya no sé si oraron, pero ahí no dice que oraron por él. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Él sí pidió, porque aunque reconoció, pero no se ve si haya verdaderamente habido un arrepentimiento verdadero en él. ¿Eh? Cristo vive, hermano. Así que vemos que esta clase está muy bonita, hermano. Entonces vemos que, hermano, la predicación del evangelio no se puede detener. Y toda esta oposición que hemos visto aquí viene cuando es predicado el evangelio. Cuando el evangelio se predica, se levantarán los brujos, se levantarán los hechiceros, se levantarán muchas personas que no quieren que el evangelio sea predicado. Vendrá
oposición del gobierno, vendrá oposición de la gente grande, vendrá oposición de muchas de otras maneras. Hermano, ¿cuánto no se batalla para que se predique el evangelio? Y con esto cierro. Muchas veces uno puede ir a predicar a las calles con un megáfono, llega la policía y lo para, pero usted se pone ahí a hacer una fiesta o a hacer cosas con el bocinón, no llega nadie, hermano. Hay gente que hacen conciertos hasta en la calle y no llega ni una alma. Policía caía a molestar. Pero usted pone una bocinita chiquita allí. Ay, dice la gente que ya le está molestando el ruido. Que el Señor tenga misericordia de este mundo, hermano. Oremos para que Dios siga salvando las almas. Amén. ¿Cuántos oramos por eso? Y si no ha orado, hay que orar para que el Señor siga salvando las vidas. Amén. Póngase de pie en esta hora, hermano. No acabamos la clase, pero a ver si el próximo domingo le damos una continuación. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, mi amado Cristo, porque cada día aprendemos siempre algo de tu palabra. Y sabemos, Señor, que el evangelio crece y se extiende cada día.